Queridos hermanos, reciban una vez más mis saludos cordiales y bueno, estamos avanzando ya en nuestra ruta de aprendizaje sobre métodos de estudio bíblico y espero que a este tiempo, bueno, ya se hayan asimilado los diferentes métodos propuestos y que sobre todo le encontremos el sentido de utilidad, sabiendo que en cualquier momento que Dios nos presente diversas oportunidades, vamos a poder aplicarlos para poder indagar, profundizar en el conocimiento de la palabra y luego también transmitirlo, ¿no? Hacer el efecto multiplicador de aquellos conocimientos y verdades reveladas que el Señor nos está dando. Entonces, en esta oportunidad y avanzando con la ruta propuesta, estamos en la sesión número 9 de métodos de estudio bíblico. El propósito de esta clase es comprender y aplicar el método biográfico en la Biblia. Vamos a hacer el estudio del método biográfico en esta oportunidad. En Hebreos 6:12, el apóstol, bueno, se cree que fue el apóstol Pablo quien escribió el libro de Hebreos, dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ser imitadores de aquellos que por la fe, que vivieron la fe y que caminaron las pisadas del Señor. Entonces, ese es el objetivo de alguna manera del método biográfico, es realizar un estudio de los personajes de la escritura y vamos a ver la definición. Cuando se realiza un estudio biográfico, lo que se intenta llegar a conocer enteramente es la vida interior de la persona que se está estudiando, ¿no? Una persona que puede ser, bueno, tenemos como 3.000 personajes en la escritura y iniciamos pidiéndole al Señor la ayuda para lograr pensar y sentir como Él, para que el estudio se convierta en una experiencia transformadora, porque no solamente es el objetivo de mirar a la persona y encontrar los hallazgos y conocer a la persona, sino que tomar de las enseñanzas que el Señor nos pueda revelar. Con este método se selecciona un personaje bíblico, se investiga en las escrituras acerca de ese personaje para estudiar su vida y su carácter. Y la aplicación de este estudio llega cuando examinamos nuestra propia vida a la luz de lo que se aprendió y le pedimos a Dios que nos ayude a hacer cambios positivos de carácter en esos puntos débiles que nosotros podamos presentar. Esto va a ayudarnos a crecer espiritualmente, hermanos, y a madurar como cristianos. Al mirarnos y reflejarnos en esas personas que están moviéndose dinámicamente en la escritura, entonces nosotros nos vamos a poder acercar y ver qué aspectos tendríamos que cambiar o mejorar. ¿Por qué es importante el estudio de las personas en la Biblia? Porque las personas son importantes para Dios, ¿no? ¿Y por qué? Porque estamos hechos a su imagen y semejanza, y la Biblia es un registro de los pactos que Dios hizo con hombres y mujeres. También es la revelación que Dios hizo de sí mismo, tanto con la gente como a través de ella. Para comprender la Biblia completamente, es necesario lograr conocer a los personajes prominentes de las Escrituras. Muchas partes del Antiguo Testamento son textos narrativos que describen la vida de una gran cantidad de personas. El libro entero de Génesis, por ejemplo, gira alrededor de 6 grandes nombres: Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y José. El apóstol Pablo dijo que Dios nos dio las historias del Antiguo Testamento como ejemplo, de las cuales debemos aprender valiosas lecciones para vivir para Él en este mundo, que tenemos que tomar de esas lecciones, que tenemos que mirar al detalle de esas personalidades importantes que están registradas en el Antiguo Testamento. Y en Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, todo lo que está escrito, aún de estas personalidades, es para nosotros, ¿no? Para
ser enseñados y para ser fortalecidos y dirigidos en el camino que el Señor ha trazado para nuestra vida. También dijo, todo esto les pasó, o sea, a la gente del Antiguo Testamento, como un ejemplo para nosotros, y fue puesto en las Escrituras como una advertencia para los que vivimos en estos últimos tiempos. Eso está en 1 Corintios 10:11, estos últimos tiempos donde necesitamos la guía, la dirección y volver a mirar y remirar lo que las Escrituras nos dicen. El Nuevo Testamento es un libro de instrucciones. El Antiguo Testamento es considerado como un libro más de ilustraciones, aunque ambos contienen instrucciones e ilustraciones y es la palabra viva de Dios. Las verdades del Nuevo Testamento se ilustran en el Antiguo Testamento, están completamente conectados, correlacionados. Una de las mejores maneras de aprender el Antiguo Testamento es estudiando a su gente, ¿no? Viendo que es otro contexto, muchos años atrás, muchos años de diferencia en la historia, la cultura completamente diferente. Entonces, la mejor manera de aprender el Antiguo Testamento es estudiando a la gente. Esto hace que las viejas escrituras cobren vida verdadera. La Biblia menciona mayores o menores detalles de más de 3.000 personas. Cuando se haya aprendido este método de estudio, se tendrá abierta la puerta a una emocionante vida cumpliendo el estudio bíblico. Los estudios biográficos son interesantes de hacer y uno de los métodos más fáciles para encontrar aplicaciones personales, puesto que entramos en la vida de la persona, nos metemos en esa vida y nos metemos en las circunstancias que está viviendo este personaje bíblico. Para nuestro estudio biográfico, para este método biográfico de estudio bíblico, necesitamos herramientas como la Biblia de estudio, la concordancia exhaustiva, la Biblia con índice de tópicos y un diccionario bíblico, ¿no? Hay algunos consejos para hacer un buen estudio biográfico. Para hacer un buen estudio biográfico que sea significativo, necesitamos empezar en un principio, ¿no? Empezar con una persona de la que pueda hacer un estudio sencillo. Empezar con una de las cual haya pocas referencias. No que sea extenso, no que se conozca mucho, no que sea muy abundante. Algunos personajes bíblicos pueden estudiarse en unas cuantas horas. Otros llevan semanas de estudio y otros personajes principales nos llevan toda una vida. Entonces, el consejo es no empezar haciendo el estudio de una persona como Jesús, Moisés o Abraham, sino empiece con un personaje menor, pero que sea importante, ¿no? Por ejemplo, Andrés, Bernabé o María de Betania, ¿no? Entre tantos otros que se puedan mencionar. Son ejemplos. Otro consejo es que el secreto de un buen estudio biográfico consiste en vivir con la persona durante el transcurso de la investigación, caminar con ese personaje en sus sandalias, intentar entrar en su mente y ver cómo piensa, siente y actúa frente a las circunstancias, intentar ver las cosas desde su punto de vista, ver con sus ojos, oír con sus oídos, mezclarse entre sus amigos y luchar contra sus enemigos, convertirse en esa persona mientras la estamos estudiando, ¿no? Este es el consejo, convertirnos en ese personaje bíblico mientras lo estamos estudiando, meternos en el contexto en el que está viviendo. Y esto es posible solo si pasamos mucho tiempo con esta persona, ¿no? Leyendo y releyendo todas las referencias bíblicas sobre esta persona. Otro consejo es tener cuidado de no confundir a personajes diferentes que tienen el mismo nombre. Hay personajes diferentes, pero que tienen el mismo nombre. Cuando vemos las referencias nos remiten quién es quién, ¿no? Tenemos que estar bien seguro de que el versículo está hablando de la persona que he escogido para estudiarla. No debemos confundir, por ejemplo, a Juan el Bautista con Juan el Apóstol, ni con Juan Marcos. Son tres personajes diferentes, pero la Biblia los menciona como Juan. Entonces, en el momento de que nosotros vamos a tener que revisar nuestras referencias, tenemos que tener muchísimo cuidado realmente de a quién se está refiriendo.
leyendo todo el contexto, leyendo los versículos anteriores o todo el párrafo de la escritura, vamos a podernos ubicar y ver realmente de qué personaje se está hablando. Los tres eran diferentes y los tres los menciona como Juan, ¿no? Ahora, los tres son mencionados en la Biblia como Juan. Entonces, la Biblia muestra que los siguientes nombres eran populares, pero se refiere a diferentes personas. Hay personas populares como las que voy a mencionar. Por ejemplo, Zacarías. Zacarías hay como 30 personas distintas, 30 hombres distintos con el nombre de Zacarías. Natán. Natán, de repente recordamos a Natán, el profeta, quien profetizó a David, ¿no es cierto? Quien habló con David cuando cayó en falta, ¿no? Con Betsabé y fue a, digamos, ubicarlo con la palabra del Señor, Natán. Pero hay 20 personajes con el nombre Natán. Jonatán, 15 hombres. Judas, 8 hombres. María, son 7 mujeres con el nombre de María. Santiago, son 5 nombres, 5 varones, 5 hombres con el nombre de Santiago. Y Juan, también 5 hombres con el nombre de Juan. Otro consejo es que debemos tener cuidado al encontrarnos con varios nombres que pueden aplicarse a la misma persona. También ocurre, hay varios nombres, pero corresponden a una misma persona. Puesto que la Biblia procede de un contexto hebreo, arameo y griego, algunos nombres personales cambian de acuerdo con el lenguaje, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El apóstol Pedro, por ejemplo, ¿no? Es conocido como Pedro, como Simón y como Cefas. Los 3 amigos de Daniel, ¿no? Ananías, Misael y Azarías, también se les conoce como Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Por qué? Porque están escritos en diferentes idiomas, ¿no? A veces también un nombre varía a causa de un cambio de carácter, como en el caso de Jacob, cuyo nombre cambió por el de Israel. Así que debemos tener cuidado y encontrar los nombres que se usan para la misma persona en la Biblia de estudio. Otro consejo, el consejo número 5, manténgase a distancia de los libros que se han escrito sobre estos personajes. Cuando nosotros queramos hacer nuestro propio estudio con el método biográfico, tratar de no consultar los libros que ya que han hecho, de repente, algunos escritores han realizado, han escrito sobre personalidades que nosotros estamos estudiando. Lo podemos hacer, dice, hacerlo después que hemos revisado exhaustivamente cada referencia bíblica sobre esta persona y extraído toda la revelación posible de estos textos. Cuando nosotros hemos hecho eso, ya estando en contacto con la escritura, con lo que Dios nos ha hablado, recién podemos nosotros de repente buscar alguna información adicional escrita. ¿Por qué? Dicen, no permita, el objetivo es el por qué, no permita que un comentarista le robe el gozo de descubrir algo por usted mismo, ni que predisponga su opinión sobre esa persona. Primero haga su propio trabajo, luego consulte otras fuentes. Sí, que no sea otra persona la que direccione nuestro estudio, sino que sea el Señor quien esté guiando nuestros pasos, ¿no? Y que nosotros lo vamos descubriendo con la guía del Espíritu Santo. Vamos a ver ahora los pasos para hacer un estudio biográfico. Vamos en el primer paso a elegir el personaje bíblico que quiere estudiar. Seguramente que tenemos en mente personajes que son para nosotros de repente llamativos, interesantes, que nos llaman la atención, que quedaron de repente allí en el escrito como a un centello, como que está titilando allí, como una llamada de decir, aquí, ¿qué pasó con él? ¿No? Entonces, podríamos empezar seleccionando alguno que tenga alguna de repente el interés que nosotros tengamos, pero también podemos escoger de repente alguno que nos haya llamado la atención, que de repente tenga alguna debilidad, que nosotros nos relacionemos con él, o una fortaleza que nos gustaría desarrollar, ¿no?
escoger a una persona cuya vida le dará alguna idea valiosa de cómo puede conformarse más a las normas de Dios para vivir y ser cada día más como Cristo, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo mucho jóvenes que son tentados muchas veces a caer en tentación en relaciones inadecuadas, ¿no? Como cuando se hace el estudio profundo de Sansón, nos lleva a reflexionar y nos lleva a encauzar nuestra vida, ¿no? Para no caer en tentación, no caer en debilidades y no caer en aquellas formas como el enemigo astutamente trata con las personalidades, con las personas, como lo hizo en este caso con Sansón, por ejemplo, ¿no? Entonces uno puede ir viendo de qué adolece, qué debilidad tiene, y ir mirando más o menos a la luz de la escritura, ¿no? Y ver, "Ay, esto me puede servir a mí, esto va a ser importante conocerlo a mí". Entonces, esa es una de las formas, hermanos. Primer paso, elegir el personaje bíblico que usted desea estudiar. Segundo paso, escribir una lista de todas las referencias acerca de esa persona. Por eso se aconseja que sea, en principio, que sea un personaje que tenga pocas referencias. Pero en la medida que usted va avanzando, vamos avanzando también en la amplitud del estudio. Entonces, utilizando las obras de consulta, encontramos todas las referencias que podamos acerca de esa persona y las cosas que se relacionan con su vida. Ese proceso podría incluir cosas como su nacimiento, acontecimientos principales de su vida, sus proezas, lo que otros dijeron de él y su muerte. No siempre podrá obtener todo lo que necesita para hacer un registro de estadísticas de vida. De cada persona que estudie, puede de repente encontrar pocas o muchas referencias, pero serán las que serán necesarias para comenzar el estudio y profundizar en él. También busque cualquier referencia que trate con el trasfondo histórico de la vida de este personaje, ver el contexto sociocultural, geográfico, histórico. Si estudia Daniel, por ejemplo, sería necesario estudiar el trasfondo de su tiempo, ¿no? El cautiverio babilónico, la forma histórico-cultural en ese tiempo. Si estudia al apóstol Pablo, se tiene que estudiar sus viajes misioneros, los lugares por donde transitó, la cultura de ese tiempo, etc., ¿no? Luego de haber escrito las referencias en el segundo paso, que nos habla de nuestro personaje, vamos a nuestro tercer paso. En el tercer paso escribimos las primeras impresiones y aquí vamos a ir anotando ya, digamos, en la segunda parte ya hemos anotado las referencias, en la tercera parte vamos a anotar ya, vamos a escribir nuestro primer borrador. Leemos todas las referencias que tiene en la Biblia y luego hacemos algunas anotaciones. Escribimos las primeras impresiones que se tiene sobre esta persona, las primeras impresiones. ¿Qué me llama la atención? ¿Qué puedo ver en esta persona? Luego escribir algunas observaciones básicas e información importante que haya descubierto sobre ella. Y por último, hacer una lista de cualquier problema, pregunta o dificultades que lo maravillaron, que le llamaron la atención mientras leía la referencia, ¿no? Hacer una lista de cualquier problema o alguna pregunta o dificultades que nos llamaron la atención, que nos deslumbraron en este estudio mientras leíamos las referencias. Pasamos al cuarto paso, y aquí vamos a ir preparando ya un bosquejo cronológico, estableciendo una línea de tiempo en relación a la vida del personaje, y aquí se constituye ya el segundo borrador. Entonces, cuando sea un personaje bíblico principal, leemos todas las referencias nuevamente y hacemos un bosquejo cronológico de la vida de esta persona. Esto nos ayudará a obtener una buena perspectiva de su vida, poder ver cómo los distintos eventos se relacionan unos con otros, cómo fueron los sucesos en orden, ¿no? Y luego, cuando se estudien los eventos que se asocian con su vida, podremos saber en qué parte de su vida ocurrieron. Necesitamos saber en qué etapa de su vida. Por eso es necesario hacerlo de manera secuencial, en forma cronológica. Si son personajes bíblicos de menor importancia o de los que se dan pocos detalles de sus vidas, lea las referencias y haga un bosquejo
que se base en la información que tenga. Trate de leer todas las referencias de una sola vez y en una traducción moderna. Esto ayudará a entender la vida de la persona. Y mientras lee, busque cualquier división natural o principal de su vida, ¿no? Buscamos luego y escribimos sobre cualquier progreso y cambios de actitudes en la vida de esta persona con el paso del tiempo que se encuentre. Por ejemplo, vemos aquí una división en la vida de Moisés, ¿no? Moisés vivió 40 años en la corte de Faraón, donde aprendió a ser alguien, recibió la instrucción más elevada de su tiempo. Estuvo en el lugar más el, lujoso, enriquecido, lleno de cultura, de la cultura del gobierno de ese tiempo, ¿no? 40 años en la corte de Faraón, donde aprendió a ser alguien, dice. Luego pasó 40 años en el desierto de Madián, donde aprendió a no ser nadie. Y bueno, luego, por último, 40 años en el desierto, donde aprendió que Dios es alguien. Bueno, esta es la manera como el autor lo ha descrito, ¿no? Los años por los que pasó Moisés. Entonces, esta es la clave para estudiar los caracteres de las personas. Vea de qué manera lentamente Dios moldeó y cambió al personaje que usted ha elegido o cómo Satanás lo hizo caer. Es importante ver la secuencialidad cronológica y ver y nosotros mismos determinar qué aspectos se están mostrando y ir anotándolos, ¿no? Entonces, aquí armamos un bosquejo cronológico y este constituye nuestro segundo borrador. Pasamos al quinto paso, y aquí en el quinto paso vamos a conocer algo del interior de la persona que hemos escogido, algo de su interior, de su vida personal. Y aquí también este va a ser nuestro tercer borrador. Regresamos entonces a las referencias una vez más y buscamos las posibles respuestas para las preguntas ¿qué tiene el autor? ¿Qué características tiene, por ejemplo, ¿no? ¿Qué personalidad tiene? ¿O qué cualidades tiene en general, ¿no? Al contestar algunas de estas preguntas, lograremos tener algunas informaciones útiles del carácter de la persona que está estudiando. ¿Qué carácter tiene este personaje? Y luego de haber escrito, porque es de manera general, pasamos al sexto paso, donde identificamos algunas cualidades del carácter de manera más específica. Cuarto, ese viene a ser el cuarto borrador. Mientras revisamos nuevamente las referencias, miren que tenemos que ir a las referencias como 4 veces, aproximadamente 4 veces, y esto es más de repente, usamos como lista de control aquella que se encontró en la lista anterior. Queremos hacer ahora las características positivas y negativas. Hacemos una lista en el escrito, en el papel que estamos haciendo, cada característica, las positivas y las negativas, las buenas o las malas, que muestren al personaje, ¿no? que nos detalle el personaje, que tiene el personaje. Podemos dar un versículo de referencia que muestre cada particularidad que se ha observado. Si hay referencia que nos habla de esas características, es anotarla, es importante anotar, ¿no? Que si fue un personaje descuidado, entonces de repente ahí está el pasaje que nos está hablando o el verso, que fue un personaje descuidado, que fue un personaje adúltero, ahí está la referencia de que fue adúltero, porque nos va a ayudar luego a sacar nuestras conclusiones personales, hermano. Pasamos luego al paso séptimo, donde, bueno, muestre cómo otras verdades bíblicas se ilustran en su vida. Vamos a seguir en este paso número 7, examinamos la vida de la persona para ver de qué manera ilustra otras verdades que la Biblia enseña. Por ejemplo, ilustra la vida de esta persona el principio de, por ejemplo, cosechas lo que siembras. O sea, se ilustra en esta persona este principio. Buscamos ilustraciones de algunos de los proverbios de repente en la vida de esta persona y los principios que se enseñan en los salmos, ¿no? Los proverbios nos hablan mucho, hay mucho consejo de la palabra de Dios donde podemos confrontar al personaje. O también en el libro de los salmos, como por ejemplo le podríamos preguntar, ilustra su vida la promesa, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón.
¿no? Y ilustra la Biblia, ilustra la vida de esta persona, el hecho de que vivió en sabiduría y temor de Jehová, ilustra o no lo ilustra. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros podamos referirnos, ¿no? Buscando principios de la escritura, que la misma escritura pregunte al personaje, encontramos referencias que modelen lo que la Biblia dice de algunas de estas características que encontramos en la vida de esta persona. De repente fue una persona que no caminó en sabiduría de Dios, no caminó en el temor de Jehová. Y entonces vamos a ver su final, ¿no? ¿Cómo fue su final? Y luego de haber anotado, de haber visto este séptimo paso, donde hay verdades bíblicas que se ilustran en su vida, que nosotros podemos confrontar, que podemos deducir, sacar al hacerle las preguntas con la palabra, pasamos al octavo paso y es resumir la lección o lecciones principales. Y la vamos a hacer en unas cuantas oraciones, escribiendo lo que crea que es la lección principal que se enseña en la vida de esta persona modelo. Vamos a escribir cuál es la lección principal de este personaje. ¿Hay alguna palabra que podría describir la vida de esta persona? ¿Qué palabra describe a este personaje? ¿Cuál es la característica sobresaliente de este personaje? ¿Qué me enseña, no? Bueno, hasta ahí las lecciones. ¿Qué nos enseña este personaje? El paso 9 ya es escribir la aplicación personal a nuestras vidas, ¿no? Consultar el método de estudio devocional, podemos ir al método de estudio devocional, donde tenemos especificaciones para escribir la aplicación personal y escribimos los principios que se sugieren. Si es una aplicación, tiene que ser personal, práctica, posible y medible. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿vi algo de mí mismo en la vida de esta persona? ¿Mostró alguna de mis debilidades? ¿Me reveló alguna de mis fortalezas? ¿Qué fue lo que más me impresionó de la vida de esta persona? ¿Dónde me quedó corto? ¿Dónde me quedo corto yo en esto, en su vida? De repente es una personalidad con muchas cualidades, muchas virtudes, y de repente yo me quedo corto, ¿no? Me falta. Es una persona que me está enseñando que tengo que hacer cambios. ¿En qué debo hacer cambios? ¿Qué debo intentar cambiar al respecto? Entonces, esto es importante mirarnos a la luz del personaje. Pasamos al paso 10 y aquí es hacer que nuestro estudio sea transferible. Tratar de condensar lo que se ha aprendido en un bosquejo sencillo, en un bosquejo lo más sencillo posible, ¿no? Que nos ayude a recordar y nos permita contar las conclusiones a otras personas. Hacerlo transferible, contárselo a otros. Preguntarnos, ¿qué le puede decir la vida de esta persona a otros? ¿Qué puedo contar de lo que he aprendido que pueda ser de ayuda para otras personas? Divida la información en secuencias naturales de tiempo o hecho y lecciones que aprendió, ¿no? Es importante. Emplee los progresos que ha encontrado y registrado. Luego piense en alguna manera fácil de recordar el título el título de los escritos y otros recursos mnemotécnicos. Use su imaginación en este último paso. Necesitamos hacer un bosquejo. Y aquí ya entra nuestra creatividad, nuestra imaginación, incluso los términos que vamos a usar para poder realizar este bosquejo. Entonces, por ejemplo, vamos a ver el tema del personaje Bernabé. Una ilustración de un bosquejo transferible de la vida de Bernabé podría mucho parecerse a lo que está escrito a continuación. Bernabé fue un inversionista de dinero en la vida de los miembros de la iglesia. Está en Hechos 4, 36, 37. Fue el presentador de Saulo, que más tarde fue Pablo. Lo presentó, ¿no? Presentó a Saulo a los apóstoles en Hechos 9, del 26 al 28. Fue el supervisor de la nueva iglesia en Antioquía en Hechos 11, del 22 al 24. Fue instructor de nuevos cristianos, entre ellos Pablo y Marcos, Hechos 11, del 22 al 26, 15:39. Fue el iniciador del primer viaje misionero en el cual empezó como líder del equipo, pero terminó como miembro del equipo, en Hechos 13, 14.
Fue intérprete de la doctrina de la salvación y del plan de Dios para los gentiles, en Hechos 13 y 14. Fue insistente en darle a Marcos otra oportunidad de entrenamiento en el ministerio de la evangelización, Hechos 15 del 36 al 39. Entonces acá tenemos más o menos un bosquejo que nos habla de Bernabé, que podríamos nosotros contar y tener presente para contarlo o usarlo, ¿no?, cuando tengamos que transmitirlo a otras personas. Y a continuación tenemos ya el formato sobre el método biográfico de estudio, ¿no? Tenemos aquí, en esta oportunidad, está como ejemplo Esteban. El nombre, el personaje de estudio es Esteban, y ahí se han escrito las referencias sobre Esteban, son solo 3 referencias, miren. Luego ahí están las primeras impresiones y observaciones, las primeras observaciones que están escritas de manera general. Esteban fue uno de los primeros cristianos que tuvo un gran testimonio en la iglesia. Fue un poderoso predicador y testigo y estuvo dispuesto a morir por su fe. En forma general y sucinta, las primeras impresiones. Luego pasamos al bosquejo de su vida. Habiendo visto las referencias, podemos establecer un bosquejo con las líneas generales y luego las subdivisiones. A ver, vamos leyendo. Dice, la primera iglesia lo escogió como un líder. Fue escogido como un líder en la primera iglesia. ¿Y para qué? Para ayudar a resolver un conflicto y sobre la base de ciertas características de piedad. Luego, otra línea general es, tuvo un amplio ministerio. ¿Qué pasó con Esteban? Dice, atendió las mesas, hizo milagros, predicó y enseñó con poder. Luego pasó, sufrió persecución. Y en sufrió persecución, sufrió la oposición de los judíos, ¿no?, sobre todo de los extranjeros, judíos extranjeros. Lo acusaron falsamente y lo arrestaron y llevaron ante el Sanedrín. Y por último, tuvo un ministerio después de la muerte, ¿no? Fue lapidado y tuvo un ministerio después de la muerte. Entonces, se organiza el bosquejo. Miren ustedes, ha sido un bosquejo cronológico, secuencial, ordenado y cronológico de su vida. Desde el principio, desde que aparecen las escrituras, desde que se encuentra la referencia de su accionar, ¿no?, hasta su muerte y más allá de su muerte. Perspectivas generales, ¿no? Respuestas a las preguntas. ¿Por qué lo escogieron para que fuera líder? Y comienzan las respuestas. ¿Cuál fue su respuesta a las falsas acusaciones? ¿Qué hizo frente a lo que aconteció? ¿Tiene su vida algún paralelismo con la vida de Jesús? ¿Cuál fue su actitud respecto de sus verdugos? ¿Cuáles fueron los resultados a largo plazo de su vida, ministerio y muerte? Luego de responder a las preguntas, vamos a referirnos, vamos nuevamente a las referencias y vamos a ver las cualidades del carácter identificadas, ¿no? Fue un varón lleno del Espíritu, fue sabio, fiel, disponible para Dios, persistente, santo, preparado, fuerte, valiente, perdonador, respetado por otros y testigo de Jesús. Entonces, son las características. Luego, vamos a las verdades bíblicas ilustradas, la presencia y consuelo del Espíritu Santo en los conflictos de la vida. Falsas acusaciones y persecución llegarán a nuestra vida. La gracia de Dios es suficiente cuando caminamos junto a Él. Podemos sacar entonces verdades bíblicas referidos al personaje. Luego, en el paso número 8, hacemos un resumen de las lecciones aprendidas de la vida del personaje. En este caso, Esteban, dice, las características sobresalientes de Esteban fueron su consagración al Señor y su disposición voluntaria para hacer cualquier cosa para Él, incluso dar su vida. Su consagración se ve en el hecho de que fue un hombre que caminó con Dios, o sea, fue lleno del Espíritu Santo, sabiduría, fe, gracia de Dios y poder. Dio un gran testimonio ante otros y ante la iglesia. Testificó a la gente en la vida y en la muerte. Fue además un hombre de la palabra, conocía de verdad su Biblia, el Antiguo Testamento, ¿no?, que en ese tiempo estaba vigente, y debió haber pasado horas estudiando rollos y pergaminos de la Escritura. Luego la aplicación personal, aplicación para mi vida. Dice, debo convertirme en una persona como Esteban,
una persona de la palabra que conoce a Jesucristo íntimamente y que es capaz de responder con las escrituras cuando le plantean preguntas. Como resultado de este estudio, me comprometeré a tener un devocional diario de por lo menos 15 minutos para poder conocer mejor a Cristo. También me voy a comprometer a memorizar 2 versículos de la Escritura cada semana para poder contestar a las personas que me hagan preguntas, ¿no? Y es una aplicación personal, ahí el autor lo está mencionando de esa manera. Luego, conceptos transferibles, ¿qué puedo yo transferir, qué puedo contar a otras personas del personaje? Entonces, puedo contarle a otros sobre la necesidad que tenemos de caminar con Jesucristo, ¿no? La única manera en que podemos llegar a ser hombres y mujeres de fe y sabiduría como Esteban es teniendo un tiempo devocional diario con el Señor. Esteban caminó de manera dinámica con Jesucristo. Podemos también decir que la necesidad de acudir regularmente a la palabra de Dios es otro concepto, otra enseñanza transferible. El estudio de la Biblia y memorización de las Escrituras. Si voy a conocer la Biblia como lo conocía Esteban, necesito dedicarle buen tiempo para que pueda enseñarles a otros a hacerlo, ¿no? Este libro me puede ayudar a hacerlo y debo contarles de repente este método a otros, ¿no? También la necesidad de animar a otros en tiempos de adversidad y persecución. Necesito pedirle a Dios en oración que me dé valor. Esto es una gran enseñanza, hermanos. En tiempos de persecución, realmente Esteban, un mártir de la fe, de quien nosotros podemos tomar el ejemplo, pero solamente llenos del Espíritu Santo, realmente es que podríamos pasar este tipo de pruebas, ¿no? Pruebas tan grandes que podrían llevar hasta la muerte. Y personas, dice, a quienes intentaré hacerles conocer este estudio, y bueno, ahí ha referido a algunas personas a quienes podría contar de este personaje. Bueno, a continuación tenemos, voy a moverme para este otro lugar. A continuación tenemos también, acá hay un corto video. Compartir el sonido. Voy a compartir el sonido para poder compartir el video, hermanos. Acá hay un corto video sobre el estudio biográfico. Y bueno, es como un resumen de lo que hemos tratado y que les ayudaría a afirmar más el conocimiento del método de estudio biográfico.
Creo que hasta hasta ahí nomás. Ahí concluye nuestro video, y también concluye la explicación sobre el método biográfico, que es un método bastante utilizado, hermanos, y bastante práctico para profundizar nuestro aprendizaje en lo que el Señor nos quiere hablar, ¿no? Y poder eh, esas revelaciones que el Señor nos da, poderlas transferir a aquellos que Dios ponga en nuestro camino y con quien nosotros estemos dispuestos a compartir estas verdades. Entonces, hasta aquí hemos concluido con esta clase número 9, y ya estamos, digamos, a poco tiempo de concluir con este curso, y yo espero que, aunque es bastante teórico, ciertamente, porque es de métodos que uno tiene que aplicar, aprender, pero yo les pido que tomen la esencia y lo bueno de cada uno de estos métodos, ¿no? Y que sobre todo hagamos el intento y el esfuerzo, a pesar de que sé que los tiempos son cortos, que ustedes se hagan el propósito de practicarlos, de llevarlos a la práctica, ¿no? De la decisión de ponerlos en práctica, de decidir hacer estudio de personajes también, de personajes bíblicos, con este método biográfico de estudio bíblico. Muchas gracias por su atención, hermanos. Que Dios añada muchas más bendiciones y ustedes puedan ver el fruto de su esfuerzo en gran manera. Un abrazo a la distancia.